¿Alguna vez sentiste que la vida te aplastaba? Que no importa cuánto luches, nada cambia. Así se sentía Emilio Ramírez, un joven nacido en los barrios más olvidados de Ciudad de México, rechazado, humillado y atrapado en un ciclo de pobreza y autodesprecio, hasta que algo inesperado cruzó su camino: la programación neurolingüística. Lo que vas a ver en este video no es solo una historia de superación, es una prueba viva de que cuando cambias tu mente, cambias tu mundo. Prepárate para conocer cómo Emilio transformó el dolor en poder, la inseguridad en certeza y la desesperanza en una vida que jamás imaginó tener. Dale like a este video ahora mismo para que más personas puedan escuchar esta historia poderosa. Y comenta desde qué país nos estás viendo, porque lo que viene puede cambiar tu manera de ver la vida. El silencio del barrio Emilio nació en un rincón olvidado de Ciudad Nezahualcóyotl, donde las calles están llenas de ruido, pero el alma de quien no sueña guarda silencio. Desde niño escuchó las mismas frases una y otra vez. Así es la vida, aguántate. Los sueños son para los ricos. Su madre, vendedora ambulante, luchaba cada día con una sonrisa cansada. Su padre simplemente se fue, como tantos otros hombres rotos por la frustración. Emilio creció con la idea de que había algo malo en él. No era el más inteligente, ni el más fuerte. Era solo uno más, invisible entre los muros grises del barrio. Cada mañana era una repetición de la anterior. Despertar temprano, trabajar en lo que saliera y volver con la sensación de no avanzar nunca. Lo más duro no era la pobreza, era sentir que no tenía propósito. Pero el universo tiene formas misteriosas de hablarnos, y Emilio estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su destino. La frase que encendió la llama. Una tarde cualquiera, mientras ayudaba a cargar cajas en un mercadito del barrio, Emilio escuchó una conversación que parecía no ser para él, pero lo impactó como un rayo. Uno de los vendedores, más viejo, le decía a otro: tu mente es un programa. Si cambias el código, cambias el resultado. Emilio se quedó paralizado. Nunca había escuchado algo parecido. Eso le dio vueltas en la cabeza todo el día. Aquella noche, con el poco internet que tenía en el celular, buscó ¿qué es programación neurolingüística? Y fue como abrir una puerta hacia un mundo nuevo. Descubrió que sus pensamientos, repetidos diariamente, moldeaban su realidad. Que no era tonto, no era un desafortunado, estaba programado, como todos, pero a diferencia de antes, ahora lo sabía. Y esa pequeña conciencia fue el primer ladrillo en la construcción de su nueva vida. Reescribiendo el guión interno. Emilio no tenía libros caros, ni cursos en línea, pero tenía algo que nunca había usado con tanta fuerza: su voluntad de cambiar. Comenzó pequeño. Tomó un cuaderno viejo y escribió en la parte superior de la página: no soy víctima, soy creador. Cada mañana, aún cansado, se miraba en el espejo sucio del baño y repetía: merezco una vida mejor, estoy cambiando. Al principio, su voz temblaba, parecía ridículo, pero con el tiempo, esas palabras empezaron a modificar algo dentro de él. En lugar de culpar al mundo, comenzó a observar sus propios pensamientos. Empezó a darse cuenta de cuántas veces se autosaboteaba sin siquiera notarlo. Frases como «yo no puedo», «eso no es para mí», «siempre fallo», fueron eliminadas y reemplazadas una por nuevos comandos,
como si estuviera reescribiendo su destino con frases simples y una fe persistente. Todavía no veía cambios externos, pero algo ya había cambiado por dentro, y eso era solo el comienzo. Parte 4. Cuando la vida te pone a prueba. El cambio interior de Emilio era real, pero el mundo a su alrededor seguía igual. Las cuentas seguían llegando. El trabajo manual mal pagado y sin futuro aún ocupaba sus días, y el desánimo intentaba noche tras noche susurrarle al oído: «Esto no sirve de nada. ¿A quién quieres engañar?». Pero esta vez él no se rindió. Recordaba una frase que había anotado en un papel pegado en la pared: «Si duele, estás creciendo». Fue en ese periodo que Emilio decidió dar el primer paso fuera de su zona de confort. Se inscribió en un curso gratuito de ventas ofrecido por un proyecto social. Allí descubrió algo sorprendente: su capacidad para conectar con las personas. Con su voz calmada, su escucha atenta y su forma sincera, comenzó a ayudar a pequeños comerciantes a presentar mejor sus productos. Y poco a poco, las puertas empezaron a abrirse. No porque el mundo había cambiado, sino porque él cambió la forma en que se enfrentaba al mundo. Y el universo respondió. El primer paso hacia el éxito. Después de descubrir su talento para las ventas, Emilio decidió emprender con lo que tenía a mano. Una pequeña tiendita en la esquina de su barrio, vendiendo productos básicos y ofreciendo un trato personalizado que nadie más daba. Al principio fueron días duros, con pocas ventas y muchas dudas, pero Emilio no se rindió. Cada desafío era un nuevo ejercicio para aplicar lo que había aprendido con la PNL. Visualizar el éxito, repetir afirmaciones, mantener el enfoque. Empezó a cambiar su lenguaje interno. En lugar de «no voy a lograrlo», pensaba «estoy construyendo mi camino». En vez de «es imposible», se decía «todo es posible con la mente correcta». Su perseverancia atrajo a más clientes y poco a poco su pequeño negocio comenzó a crecer. El barrio empezó a reconocerlo como un hombre distinto, un ejemplo de cambio y esperanza. Pero Emilio sabía que aún faltaba mucho por recorrer. La verdadera transformación apenas comenzaba. La mentalidad del crecimiento. Con su negocio creciendo lentamente, Emilio comprendió que la verdadera clave no estaba solo en las ventas, sino en la forma en que veía cada obstáculo, cada fracaso y cada logro. Adoptó una mentalidad de crecimiento constante. Cada error era una lección, no un motivo para rendirse. Cada dificultad, una oportunidad para aprender. Comenzó a estudiar más sobre PNL, neurociencia y motivación. Aprendió a programar su mente para la abundancia, la confianza y el éxito. Y lo más importante, dejó de compararse con los demás. Su foco estaba en su propio progreso, en su historia única. Esa nueva mentalidad le permitió tomar decisiones más audaces. Invirtió en su tienda, amplió su oferta y empezó a pensar en grande. Emilio ya no era el joven inseguro y apagado de antes. Era un hombre que creía en su poder y en su capacidad para cambiar su destino, superando grandes obstáculos. A medida que su negocio crecía, Emilio se enfrentó a nuevos retos, competidores más grandes, clientes exigentes y momentos de incertidumbre económica. Hubo días en los que pensó en rendirse, pero la voz interior que antes dudaba ahora se había transformado en un aliado poderoso. Recordaba las técnicas de PNL que había aprendido: visualizar el éxito,
reprogramar pensamientos negativos y mantener la calma en la tormenta. En lugar de ver los problemas como muros infranqueables, los veía como escalones hacia su meta. Cada dificultad era un llamado a reforzar su disciplina y su confianza. Emilio empezó a rodearse de personas que lo inspiraban y apoyaban. Su círculo cambió y con ello su energía y motivación. Así, paso a paso, el joven de barrio se convertía en un empresario decidido, resiliente y con una visión clara. El éxito que nace de la mente. Con cada paso firme, Emilio comenzó a cosechar los frutos de su esfuerzo y de su reprogramación mental. Su pequeña tienda se transformó en un punto de referencia en el barrio, y él en un ejemplo vivo de que el cambio es posible. Pero Emilio sabía que el éxito no se trataba solo de dinero o reconocimiento. Para él, la verdadera victoria estaba en la paz interior, la confianza y la libertad de decidir su destino. Gracias a la PNL, aprendió a mantener su mente enfocada en lo positivo, a manejar sus emociones y a atraer oportunidades. Hoy, Emilio inspira a muchos con su historia, demostrando que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde decides ir. Y lo mejor está por venir. La transformación completa. El viaje de Emilio no solo cambió su realidad externa, sino que transformó cada aspecto de su ser. Ya no era aquel joven inseguro y atrapado en la pobreza, sino un hombre que entendía el poder de su mente y lo utilizaba todos los días. Aprendió a liberarse de las creencias limitantes que lo habían frenado durante años. Con la PNL, reemplazó dudas y miedos por confianza y determinación. Su familia, que alguna vez dudó de sus sueños, ahora se siente orgullosa de su evolución. Emilio es un ejemplo vivo de que el cambio profundo comienza en el interior. Pero esta transformación no fue mágica ni instantánea. Fue el resultado de disciplina diaria, autoobservación constante y una fe inquebrantable en su potencial. Él sabe que el verdadero poder está en tomar control de los propios pensamientos y que ese poder puede abrir puertas donde antes solo había muros. Emilio está convencido de que cada persona tiene ese poder dentro de sí, esperando ser despertado. Un nuevo comienzo, una nueva vida. Hoy, Emilio no solo es un empresario exitoso, sino también un mentor para quienes buscan cambiar su vida. Comparte su historia y enseña a otros cómo usar la programación neurolingüística para reprogramar sus mentes y alcanzar sus sueños. Ha creado talleres en su comunidad, ayudando a miles a entender que no importa su origen, sino la mentalidad que eligen construir. Emilio sabe que el camino no termina aquí. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y crear. Su vida es prueba de que la verdadera riqueza nace de la mente y del corazón. Y ahora, Emilio te invita a ti a dar el primer paso, porque tú también tienes el poder de cambiar tu historia. Recuerda, tu mente es el principio de todo. Reprograma tu pensamiento y transforma tu realidad. La historia de Emilio nos muestra una verdad poderosa. No importa de dónde vengas, ni las dificultades que enfrentes. La clave para transformar tu vida está en la manera en que programas tu mente. Cada pensamiento que eliges alimentar, cada creencia que decides cambiar, es un paso hacia la vida que mereces. Hoy, tú también puedes comenzar ese camino de transformación. No esperes a que las circunstancias cambien afuera. El verdadero cambio empieza dentro de ti. Si esta historia te inspiró, no olvides,
Dale like a este video para que más personas puedan conocer este mensaje. Escribir en los comentarios desde dónde nos ves y cuál es tu sueño más grande. Suscribirte al canal para recibir más contenido que une ciencia, mente y superación. Recuerda siempre, tu mente es el motor de tu vida. Cambia tu mente, cambia tu destino. Gracias por acompañarnos en esta historia de superación. Hasta la próxima.